Las cosas están así. Estaba revisando algunas cifras. El último reporte de conflictos sociales, de conflictividad social, que he encontrado de la Defensoría es de febrero de este año. Ahí, en febrero, ya se hablaba de 203 conflictos, 157 activos, 46 latentes. Y vamos a hablar con un experto en tema de conflictividad social, que es además coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya. Estoy refiriéndome a Carlos Fernández, que además nos acompaña esta noche en el estudio. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar contigo. A ver, si bien la conflictividad social, el tema minero, el tema ambiental, tiene larga data en nuestro país, hay proyectos que ni siquiera vieron la luz por justamente una oposición fuerte y férrea de la población, como Conga o Tía María. Pero ¿cómo ves el enfrentamiento a este problema que está haciendo finalmente el gobierno de turno, que es el que tiene que atender, más allá que los problemas no vengan de hoy, tiene que atender lo que está ocurriendo hoy en el país? Mira, en primer lugar hay que empezar diciendo que siempre van a haber conflictos, ¿no? En la vida de parejas, en la vida social, en el trabajo, siempre van a haber conflictos. Lo que hay que tratar es que sean pequeños. Pues los conflictos pueden ser pequeños, medianos y grandes. Y lo que hay que tratar es que no lleguen a ser ni medianos ni grandes. Y para eso hay que intervenir rápido. Por eso se habla de prevención de los conflictos sociales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de las Bambas concretamente, y en casi todos los conflictos, hay tres actores fundamentales del conflicto. Hay otros que se benefician y perjudican también, pero hay tres actores fundamentales. Uno es la empresa. 2 es el Estado y 3 son las comunidades campesinas del entorno o las poblaciones del entorno, ¿no? El entorno sobre todo de... El problema es que generalmente vemos dos, ¿no? Vemos a la empresa, vemos a las comunidades, pero al Estado lo vemos poco, ¿no? Así es. Entonces, el problema de fondo en el Perú es el problema de que no existe una carrera pública, que la ley Servir debería de funcionar, porque ya se dio, pero no se aplica, donde le permita a los funcionarios hacer carrera y tener estabilidad, ¿no? Yo he visto casos de cómo entraban funcionarios tanto a la PCM, ¿no? Entraban al Ministerio del Interior, a la Dirección de Prevención de Conflictos, al Ministerio de Energía y Minas también, que ven conflictos, y cómo entraban y salían. Apenas ya empezaban a aprender un poco, ¡pum!, los sacaban, entraba un ministro nuevo, los cambiaban. O se iban porque no tenían estabilidad laboral, tenían cada 3 meses, cada 6 meses contratos, vivía la gente angustiada. Entonces, en buena hora se dio esta ley Servir, ¿no?, de la carrera pública para darles estabilidad, pero también para que los funcionarios que quieren acceder a un cargo tengan que cumplir con un perfil, con unos requisitos básicos, ¿no es cierto? Y eso no se cumple. Entonces, entran funcionarios, aprenden y se van. Y yo he visto cómo en casos de conflictos como el de las Bambas, graves, complejos, muy difíciles, ¿no? De repente el que estaba viendo ese conflicto, el funcionario, se iba y entraba una joven recién salida de la universidad que no conocía mucho el tema, ¿no? Y que no conocía ese tema, ese conflicto en especial, que es súper complejo, y la mandaban a ver el conflicto. Entonces, ¿qué puede resolver esta pobre funcionaria o funcionario si no tiene la capacidad? Entonces, el problema es que el Estado, que tiene 3 organismos que se dedica a prevenir conflictos, la PCM, que tiene 3 subsecretarías dedicadas a esto, el Ministerio del Interior... Y creo que hasta el momento estaban acéfalas, además, ¿no? Ahí no había dirección, o sea... El Ministerio del Interior, que tiene una dirección de prevención y gestión de conflictos, y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo 3 organismos, donde traje un montón de gente, donde invertimos mucho dinero, no sean capaces de evitar un conflicto que perjudica tanto a la región, a los gobiernos locales y al Perú en general? Además, esto termina siendo una bola de nieve, ¿no? Porque con una mina paralizada, que le da tanto en recursos a una región,
lo que van a tener es que cuando se pida acá, ¿no? Se pida regalías, se pida los recursos, va a haber mucho menos de lo que hubo el año anterior, porque obviamente una paralización tan larga como la de las Bambas, por ejemplo, afecta, ¿no? Y se van a paralizar obras. Porque claro, el gobernador regional, los alcaldes cuentan con esos recursos que todos los años ingresan y ahora va a ingresar menos. Entonces las obras que han empezado se pueden paralizar y eso es empleo que se pierde, comercio que se pierde, etc. Ahora, ese es el primer actor, el Estado. Pero también tenemos a las empresas, donde generalmente, salvo honrosas excepciones, no cumplen con sus compromisos con las comunidades campesinas. Sin embargo, la PCM tiene un área de seguimiento de compromisos de las empresas. El Ministerio de Energía y Minas tiene un área de seguimiento de compromisos. El Ministerio del Interior tiene un área de prevención y obviamente uno previene haciendo que cumplan los compromisos. O sea, y cómo toda esta gente no se ha dado cuenta que la empresa no ha cumplido con sus compromisos, y no solamente las Bambas, no solamente esta empresa china, sino en muchas otras empresas, no se cumplen con los compromisos. Y las comunidades campesinas tienen toda la razón en exigir que se cumplan. Ya se están hartas, pasan años y los agarran de tontos. Esa es la visión positiva, que es cierta, eso es lo que he dicho es verdad. Pero también es verdad que cuando hay plata de por medio, cuando hay oro, cuando hay cobre, cuando hay mucho dinero, vienen también asesores que quieren extorsionar a la empresa. Y crean conflictos. Se crean conflictos para ordeñar la vaca, ¿no? Entonces hay de todo. Así como hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad de la empresa. Hay comunidades que no estaban en la lista y se quieren meter en la lista, se quieren cambiar las condiciones, también pasa de eso, ¿no? Así es. Entonces hay una falta de gestión del Estado. El Estado debería estar muy presente y deberíamos invertir muchísima plata en tener buenos funcionarios, porque de eso depende gran parte de la economía del país. Ahí quería ir, porque además, si te das cuenta, lo que las comunidades finalmente les reclaman, básicamente, a las empresas, es lo que el Estado en realidad debería hacer por ellas, ¿no? Pistas, carreteras, postas médicas, educación, saneamiento. La empresa debe pagar sus impuestos para que el Estado ejecute, pero claro, si el Estado ni siquiera existe allí, es a la empresa a la que le vas a tocar la puerta, ¿no? Así es. Empezando porque el Estado debería llegar antes que venga la empresa, debería ir a las comunidades a explicar qué empresa es esta, cuál es el área que han pedido para trabajar, cómo va a ser el proyecto, o sea, que la gente sepa, porque si la gente no está informada, vienen otros y lo desinforman y crean un conflicto donde no existe. Pero también el Estado tiene una responsabilidad de ir a informar. Entonces, este es un problema de fondo que se viene arrastrando de los gobiernos anteriores, no es que ha surgido en este gobierno, pero es un problema estructural de organización del manejo de conflictos del sector minero, que es estratégico para el Perú. Y es realmente una irresponsabilidad de todos los gobiernos anteriores en no haber dado una estabilidad a estos funcionarios expertos en conflictos. A esos hay que pagarle pues lo que sea necesario y darles estabilidad, contratos firmes. No lo puedes tener renovando acá 3 meses, 6 meses contratos. Se van. O viene un ministro y lo saca. O un viceministro, o un gerente. Para poner a los suyos, entre comillas. A los suyos. Y seguramente eso es lo que ha pasado en casi todos los gobiernos, y este también. Ahora, y si a eso le sumas que tienes algunas autoridades, como el ministro de Energía y Minas, que va al lugar y más parece activista que miembro, o árbitro, o miembro del gobierno, las cosas se empiezan a caldear cada vez más rápido, ¿no? Y ahora tienes a trabajadores que están protestando aquí, que si esto no se mejora, de repente van a tener que ellos mismos ir a desbloquear las vías, ¿no? Enfrentando a la población con población, que ya lo habían amenazado incluso los miembros del sindicato de las Bambas, ¿no? Mira, definitivamente no ha habido la capacidad para manejar los conflictos. En el gobierno de Alan García, por ejemplo, conversábamos, Jorge del Castillo cumplió esa labor de bombero, ¿no? Pero seguimos con bombero, entonces cuando el bombero es más o menos bueno, como que atenúas el incendio, ¿no? Pero cuando no tienes un buen bombero, como es el caso de este gobierno,
entonces el incendio sigue y se puede propagar. Entonces es un tema de Estado, de interés nacional, tener áreas de manejo de conflictos, de prevención y de gestión de conflictos altamente especializadas con expertos que tengan estabilidad laboral. No puede ser que a cada rato los anden cambiando. Para no dejar todo en negativo, ¿hay algún ejemplo bueno en el país que se pueda poner de cómo se debe manejar un conflicto para conseguir aplacarlo totalmente? Y si no lo encontramos acá, en algún otro lugar donde podamos mirar y decir, miren, así es como se manejan las cosas, o se deberían manejar las cosas para que esto, como se dice, no llegue la sangre al río, ¿no? Mira, hay muchas empresas en el país, grandes y medianas, ¿no?, que están manejando bien sus conflictos pese al Estado. Es decir, que más o menos cumplen con sus compromisos, tienen una buena relación con las comunidades. Yo recuerdo en la zona alta de La Libertad, por Patás, por ejemplo, esta empresa Marsa, ¿no?, cuyo dueño ya falleció, Marzano, pues tenía una muy buena relación, invertía mucho en las comunidades, tenía una buena... Y así hay varias empresas. El problema es que desgraciadamente no son todas, ¿no? Y también las empresas pues cambian de dueños, como esta, ¿no? Antes estaban los suizos, ahora están los chinos, ¿no? Entonces... Claro, porque al inicio las Bambas era un buen ejemplo, claro, de cómo se manejaban las cosas. Estuvo estuvieron los suizos que entraron poniendo 45.5 billones de dólares solamente por derecho de explorar. Le dieron a las comunidades, el Estado creó un fondo, un fideicomiso para administrar esa plata, ¿no?, para que no desaparezca, ¿no? Y reunían en el fideicomiso, estaban los alcaldes, presidente regional, las comunidades, y ahí se decidían qué proyectos había que hacer y recién le soltaban la plata, ¿no? Eso funcionó un buen tiempo, ¿no? El problema es que, claro, como cambian los gobiernos, cambian a la gente y no todos son capaces y no todos son honrados. Honrados, sí, pues. ¿No? Entonces es un problema del Estado peruano y fundamentalmente de esta ley Servir, que debe garantizar una carrera pública, una estabilidad y que ingresen a los puestos los que tienen capacidad. Ahora estamos viendo, se habla cada rato que este funcionario no es idóneo. ¿Y por qué no es idóneo? Porque está ocupando un cargo técnico en una especialidad que no conoce. ¿Por qué? Porque no hay un perfil que la ley Servir dice que tienen que tener. Tú para trabajar en un área de, qué sé yo, de tecnología agrícola, pues tienes que ser por lo menos ingeniero agrónomo, un técnico en riego, tener algunos estudios que prueben que conoces el tema. Entonces tienen que haber ciertos requisitos. Si no hay requisitos, si no hay un perfil para los cargos, entra cualquiera. Y eso ha venido sucediendo. Sí, y conocemos también de que los perfiles se acomodan para que calce justamente la persona que tú quieres en él y lo puedas contratar, ¿no? Ese es el problema de fondo, digamos, de todos estos conflictos. El problema de fondo es ese, es que el Estado no ha logrado todavía garantizar que entren funcionarios idóneos, porque la ley Servir no se está aplicando. Y si tiene errores, pues hay que reunirse y mejorarla. ¿No es cierto? Pero nadie toca el tema. ¿Por qué? Porque, claro, el gobierno que viene quiere colocar a su gente que no tiene muchas veces los requisitos. Correcto. ¿No? Como estamos viendo. Correcto. ¿No? Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí. De nada, un gusto. Muy buenas noches. Carlos Fernández, coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya, ha estado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos ya con...